Con saludar, lo que vamos a hacer el día de hoy básicamente es explicar la parte de macrolocalización del proyecto. Macrolocalización, ¿qué quiere decir? Vamos a escoger la ciudad en la que va a estar emplazada nuestra instalación. El contexto que nosotros estábamos viendo en el video anterior es una panadería que por motivos de crecimiento económico y de buen éxito, digamos, de un buen margen de venta, es que decide crear una sucursal en otra ciudad. Entonces, la macrolocalización tiene esta función de decidir qué ciudad va a albergar la nueva ubicación. Ahora bien, el método que nosotros aplicamos es el método de los factores ponderados con variación de Brown y Gibson. El método de los factores ponderados de por sí, tú buscas factores y le asignas un peso a cada factor y evalúas cada posible ubicación en base a ese factor. Por ejemplo, cercanía al centro de la ciudad. Evidentemente, un sector que esté más cerca va a tener una mejor nota en ese factor. Y en el fondo esa es la lógica de ponderar cada factor en cada ciudad o en cada lugar de una ciudad para sumar las ponderaciones y ver la que es mayor. Lo que hace Brown y Gibson es que separa los factores en objetivos y subjetivos, principalmente porque hay factores más de índole económico y que es más sencillo de cuantificar, y hay factores que tienen que ver más con sensaciones y con percepciones y temas sociales. Y en función de eso nosotros tenemos que hacer esta separación. Nosotros tenemos que decidir qué porcentaje va a valer la parte objetiva y qué porcentaje va a valer la parte subjetiva. ¿Ok? En este sentido, yo por ejemplo podría decir, lo que es objetivo, lo que es económicamente cuantificable, va a valer un 70%. Y lo que es más subjetivo, por así decirlo, un 30%. Y ese es nuestro valor K, que se reemplaza en la fórmula, donde nosotros tenemos que encontrar, desde el gran desafío, nuestro factor objetivo y nuestro factor subjetivo. Y nosotros en el fondo hacemos el cálculo de la medida de preferencia de localización. Cuando ya tenemos definido nuestro factor objetivo y subjetivo, tenemos que darle este porcentaje. Un 70%, por ejemplo, por el factor objetivo, más un 30% por el factor subjetivo. Ahora bien, nuestra macrolocalización es la que se aprecia en pantalla. Definimos cuatro ciudades del sur de Chile: Temuco, Valdivia, Osorno y Coyhaique. Y definimos todos estos factores. ¿Ok? Evidentemente, la definición de qué factores nosotros vamos a utilizar depende del equipo formulador del proyecto y de, obviamente, todo el trabajo colaborativo que se haga. ¿Ya? Cercanía a proveedores, servicios básicos, impuestos, disponibilidad de personal, oferta de terrenos, cercanía al cliente objetivo, existencia de competencia, factibilidad de comunicaciones y aspectos legales. Esos fueron en el fondo los factores que se escogieron para estas cuatro ciudades. ¿Qué nos dice el método? El método nos dice que tenemos que colocarle una nota a cada uno de estos factores para cada ciudad. ¿Qué nota tiene Temuco en cercanía a proveedores? En Valdivia, Osorno y Coyhaique. Acá, si nos damos cuenta, la calificación que nosotros le asignamos iba en función de qué tan alejada estaba la ciudad. Coyhaique es una de las ciudades más al sur del país, Osorno también está al sur, pero Temuco es la ciudad que está más al norte. Le sigue Valdivia, le sigue Osorno, le sigue Coyhaique. Lo mismo con servicios básicos, en impuestos, disponibilidad de personal también. Fuimos asignando en el fondo nota o puntaje a cada uno de esos factores. ¿Ok? Como les digo, cuando se aplica este análisis es importante definir bien los factores y evaluar de acuerdo a la perspectiva más objetiva posible o más cuantificable posible. Si nos damos cuenta, todos estos son factores del tipo objetivo. ¿Qué quiere decir? Que se pueden cuantificar económicamente. Nosotros podemos cuantificar la presencia de proveedores, la disponibilidad de personal, son elementos que son más bien tangibles. Nosotros hacemos la suma de todos estos factores para cada localización. ¿Ok? Temuco suma 820, Valdivia suma 745. Osorno suma 790 y Coyhaique suma 655. La fórmula que nosotros tenemos que aplicar es esta de acá, esta que está acá. El factor objetivo de localización es el coeficiente objetivo de localización por la sumatoria de uno dividido este coeficiente a la menos uno. Suena un poco compleja la fórmula,
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicamos cada factor. Por ejemplo, para Temuco, multiplicamos el factor 820, que es el L5, por la suma de uno dividido cada factor. Es decir, uno dividido 820 más uno dividido 745 más uno dividido 790 más uno dividido 655. Hacemos esta expresión matemática. Uno dividido 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 y dividido este. Uno dividido 820, uno dividido 745, uno dividido 790 y uno dividido 655. Y esto es la fórmula que está acá. La suma de los factores para cada ciudad, haces uno dividido cada uno y lo sumas. Aquí está la función sumatoria. Y luego lo multiplicas solamente por el de la localización, solamente por el de Temuco. Y todo eso lo elevas a menos uno. Y eso te da 0,228. Haces exactamente el mismo procedimiento para el resto de localizaciones. En Valdivia tú vas a tomar uno dividido 745, ¿cierto? Que es tu factor para la ciudad de Valdivia, y lo multiplicas por uno dividido 820 más uno dividido 745 más uno dividido 790 más uno dividido 655. Y eso lo elevas a menos uno. Suena compleja la fórmula, pero en realidad no lo es. Reitero, para que quede claro. Asignamos notas a cada ciudad por cada factor y las sumamos. Todas las notas de Temuco suman 820, todas las de Valdivia 745, todas las de Osorno 790 y todas las de Coyhaique 655. Hablamos de un coeficiente objetivo, uno dividido 820, uno dividido 745, uno dividido 790, uno dividido 655. Esto que acabamos de calcular, uno dividido cada uno de estos valores, es este coeficiente n. La fórmula aquí te dice que tenemos que sumarlos todos. La suma de todos estos está acá. Esta suma corresponde a toda esta sumatoria, a la sumatoria de todos estos valores. Uno dividido cada factor, cada suma de factor. Ahora bien, esta medida de localización nosotros la calculamos para cada ciudad. Una para Temuco, una para Valdivia, una para Osorno y una para Coyhaique. Entonces la lógica es multiplicar. Vamos a borrar acá. El de Valdivia, ¿cierto? Va a ser el de Valdivia multiplicado, ¿cierto? Por la sumatoria de todos a la menos uno. Y eso es lo que está acá. El de Valdivia va a ser el L5, perdón, el de Temuco va a ser el L5, que es, en este caso, el factor, ¿cierto? De Temuco, que es 820, por la sumatoria, que es básicamente la suma de todos, la sumatoria de el inverso de cada uno elevado a menos uno. O sea, uno dividido 820 más uno partido 745 más uno partido 790 más uno partido 655, que es esto que está acá, a la menos uno. O sea, a la menos uno sería este valor de acá, punto y coma menos uno, elevado a menos uno, la función potencia. ¿Ok? Entonces, este valor en amarillo que tenemos acá vendría a ser el resultado de todo esto.
de toda la sumatoria elevado a menos uno. Entonces, sabiendo cómo se aplica esta fórmula, tenemos el factor objetivo por cada localización. El factor objetivo de Temuco es 0,228, el de Valdivia es 0,251, el de Osorno es 0,236 y el de Coyhaique es 0,285. Todos tienen que sumar uno. Si lo sumamos, todos tienen que sumar uno, el 100% de la ponderación. Esta es la parte objetiva, los factores que son objetivos. Los factores subjetivos tienen otras formas de analizarse, ¿ya? Tenemos las mismas cuatro ciudades que son Temuco, Valdivia, Osorno y Coyhaique y definimos factores K, que son factores más de apreciación, que si tú le preguntas a una persona y le preguntas a otra persona, puede haber una respuesta distinta. No es el cuándo, porque depende de cada persona. La seguridad en el sector. El acceso a principales polos de desarrollo también lo definimos como subjetivo. El fácil acceso y facilidad de transporte también lo definimos como subjetivo. ¿Por qué? Depende de qué tipo de transporte ocupe el usuario. La calidad de vida también, un factor muy subjetivo. La disponibilidad de mano de obra, en cierta medida, se puede cuantificar y en cierta medida depende de la percepción. La opinión de los clientes y potenciales usuarios también la definimos como subjetiva. Y el nivel de cesantía y empleabilidad de cada una de estas ciudades también lo definimos como subjetivo. Aquí nosotros evaluamos también con nota. Acá le colocamos notas decimales. Por ejemplo, Temuco 0,5, Valdivia 0,6 para este factor y lo mismo para cada factor. Le colocamos notas entre 0 y 1, ¿ya? Eso es importante destacar. Y las sumamos. Sumamos tanto para cada factor, ¿cierto? Como para cada ciudad. Tenemos los factores, la suma de cada ciudad y tenemos la suma para cada factor. Por ejemplo, seguridad en el sector sumó 265, 2,65. Acceso a los principales polos de desarrollo 3,25. Disponibilidad de mano de obra 3,35. Y también tenemos suma de cada ciudad. Temuco salió con 5,65. Valdivia salió con 5,83. Osorno con 5,65 y Coyhaique con 4,99. Tenemos cuánto ponderó, cuánto sumó en total con la evaluación, cada factor y cada posible localización. Tenemos acá la ecuación que nos permite llegar al cálculo de la medida subjetiva de localización.